¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas atraviesan tormentas sin perder el rumbo, mientras otras se derrumban ante el más mínimo contratiempo? ¿Por qué hay quienes convierten el dolor en impulso y quienes transforman la incomodidad en una prisión? Napoleon Hill diría que la respuesta no está en el mundo exterior, sino en el entrenamiento silencioso de la mente, en cómo eliges interpretar cada gesto, cada retraso, cada palabra dicha con desdén. No se trata de ignorar el caos, sino de aprender a danzar en medio de él, porque lo que realmente duele no es lo que te pasa, sino lo que permites que se quede dentro de ti. Piensa en cuántas veces perdiste la paz por algo que días después ya no tenía importancia. ¿Cuántas noches regalaste a la ansiedad porque alguien no respondió un mensaje, porque una cita se retrasó, o porque el mundo no cumplió tus expectativas? Hill creía que el ser humano, cuando no domina su mente, se vuelve esclavo de cualquier estímulo. Una mirada mal interpretada es suficiente para robarle la serenidad a quien nunca aprendió a protegerla. Y quien vive así, vive como un mendigo emocional, esperando que el mundo cure con ternura las heridas que no sabe manejar. Por eso, entrenarse para no molestarse no es frialdad, es inteligencia emocional en su forma más elevada. Es como construir un castillo invisible dentro de ti, donde las críticas rebotan pero no atraviesan, donde el miedo entra pero no se queda, donde el caos toca pero no reina. Napoleon Hill enseñaba que los grandes realizadores no son los más afortunados, sino los más disciplinados internamente. Aquellos que aprendieron a blindar sus pensamientos contra la opinión ajena, contra las decepciones, contra el ruido del mundo. Porque solo quien no se perturba puede ver con claridad. Y no se trata de indiferencia, se trata de poder. El poder de no reaccionar automáticamente, de no devolver el golpe, de no perderse intentando demostrar algo. Entrenarse para no molestarse es rechazar la trampa del ego herido. Es entender que el otro actúa desde lo que carga, no desde lo que tú mereces. Es darse cuenta de que el ruido que te afecta dice más sobre tu frecuencia interna que sobre el volumen externo. Y cuando por fin haces silencio por dentro, el mundo entero se vuelve irrelevante. No porque no importe, sino porque ya no te controla. Este video no es solo una invitación a reflexionar, es una convocatoria. A partir de este momento, cada palabra te guiará por un camino que Hill recorrió en silencio, el de la transmutación emocional. El camino donde dejas de ser víctima de lo que ocurre y te conviertes en autor de lo que sientes. Porque al final, la verdadera libertad nunca será lo que el mundo te ofrece, siempre será lo que decides no dejar que te afecte. Existe una fuerza sutil, silenciosa y casi imperceptible que arrastra a millones de personas hacia la infelicidad cada día. Y no está en las grandes tragedias que nos sacuden, sino en las pequeñas molestias que dejamos crecer dentro de nosotros. Napoleon Hill la llamó la mente no entrenada, un terreno fértil donde el miedo se disfraza de ira, la duda se viste de crítica y la irritación se oculta bajo el manto de la justicia. Cuando no aprendemos a observar nuestros pensamientos, nos convertimos en víctimas de cualquier vibración ajena. Una palabra mal dicha nos desestabiliza, una mirada indiferente nos hiere, y así pasamos la vida entera reaccionando a estímulos que no controlamos, mientras renunciamos al único poder que realmente poseemos, el de decidir qué nos afecta y qué no. ¿Te has dado cuenta de que la mayoría de las personas no reacciona a lo que ocurre, sino a lo que cree que ocurrió? Una crítica se transforma en un ataque personal. Un silencio se interpreta como rechazo. Un cambio de planes se percibe como una falta de respeto. La mente, cuando no está entrenada, fabrica enemigos imaginarios y los alimenta con suposiciones. Hill afirmaba que la mente humana, cuando se deja a su suerte, se vuelve sierva del caos. No necesita enemigos externos, porque crea sus propios monstruos internos. Y por eso hay quienes se sienten profundamente molestos por cosas que no afectan a nadie más, porque el problema no está en el hecho, sino en la forma en que se interpreta. Es en este punto donde empezamos a comprender
que la libertad emocional no es un regalo que la vida otorga, sino un estado que se conquista. La molestia que sientes hoy puede parecer justificada, pero si te detienes a mirar con honestidad, verás que solo está ahí porque tú la permitiste. Y eso, según Hill, es una excelente noticia, porque todo lo que tú permites, también puedes desprogramarlo. La mente puede ser recondicionada. El pensamiento puede ser reeducado. Y la molestia, cuando se enfrenta como un síntoma, no como una verdad absoluta, se convierte en tu mejor maestro. Imagina por un momento cómo sería vivir con silencio interno. No el silencio de la ausencia de sonidos, sino aquel que nace cuando no reaccionas a todo. Cuando las palabras de los demás no te definen. Cuando la contradicción no te carcome. Cuando comprendes que, en el fondo, la irritación es siempre una reacción desproporcionada de una parte de ti que aún no aprendió a protegerse. Y es en ese punto donde la filosofía de Hill actúa como un parteaguas. Él no nos enseña a ignorar los problemas, sino a reprogramar la mente para que no se convierta en cómplice de ellos. Entrenarte para no molestarte, por lo tanto, es un acto de rebeldía contra tus propios impulsos. Es como domesticar una bestia salvaje que llevas dentro, esa que ladra ante cada provocación, que ataca cuando se siente insegura, que se esconde ante la más mínima incomodidad. Napoleon Hill comprendía que la grandeza no nace de la fuerza, sino del control. Y el control comienza cuando decides conscientemente no molestarte. No por debilidad, sino por sabiduría. No por frialdad, sino por verdadero poder. Si deseas transformar tu vida, no necesitas empezar con lo que haces, sino con lo que piensas. Napoleon Hill enseñaba que todas las riquezas, toda la libertad, toda la paz interior que una persona puede alcanzar, comienza con un pensamiento disciplinado. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas permite que sus pensamientos se comporten como hojas al viento, sopladas por cualquier emoción pasajera. ¿Te dijeron algo que no te gustó? Te enojas. ¿Ignoraron tu mensaje? Te deprimes. ¿Te contradijeron? Sientes que te desprecian. Así, pasas el día entregando tu poder a los demás, sin darte cuenta de que cada reacción es una cadena que tú mismo te colocas. Hill afirmaba que la mente es un músculo que solo crece cuando se somete a entrenamiento consciente. Y ese entrenamiento no ocurre cuando todo marcha bien, sino cuando algo te molesta profundamente. Ahí es donde se forja el carácter, no en el aplauso, sino en la incomodidad. No en la calma, sino en el conflicto. Cada situación que te altera es, en realidad, una lección disfrazada, pero solo la aprende aquel que no reacciona, el que respira, el que observa, el que se pregunta, ¿esto merece realmente que pierda mi paz? Porque si no vale tu paz, no vale tu atención. Muchos dirán que no se puede evitar sentir lo que uno siente, pero Hill nos reveló una verdad incómoda. Tú no eres tus emociones, eres quien elige qué hacer con ellas. Una emoción sin control es una chispa, pero una emoción canalizada es una antorcha. Puede quemar o puede iluminar, puede destruir o puede guiarte. Por eso, entrenarte para no molestarte es cambiar el impulso por intención, el arrebato por conciencia. Y eso no es represión, es liderazgo personal. Si observas bien, verás que aquellos que parecen más poderosos no son los que hablan más fuerte, ni los que imponen su presencia. Son los que permanecen en silencio mientras otros gritan. Son los que piensan antes de responder. Son los que no permiten que el entorno controle su estado interior. Napoleon Hill hablaba de la mente como una fortaleza, y en esa fortaleza tú decides qué pensamientos entran y cuáles no cruzan la puerta. Pero si no hay guardián, cualquier basura emocional se convierte en huésped. Entonces empieza por lo pequeño. La próxima vez que algo te moleste, no reacciones. Observa, respira. Sé el maestro, no el esclavo. Porque cada vez que eliges el silencio interno en lugar del drama externo, construyes una nueva versión de ti. Una versión que no depende de la aprobación de nadie. Una versión que no teme la crítica, ni necesita demostrar nada.
Una versión que, como diría Hill, se ha convertido en aliada de su propia mente y no en víctima de ella. Napoleon Hill creía que todo lo que experimentamos en el mundo físico tiene su raíz en el mundo invisible del pensamiento. Lo que tú toleras en tu mente, lo repites en tu vida. Lo que no resuelves internamente se convierte en patrones externos. Por eso, cada vez que te permites enojarte por algo trivial, estás reafirmando una identidad frágil. Estás diciendo, mi bienestar depende de lo que otros hagan o digan. Y cuando eso se convierte en hábito, construyes tu vida sobre arenas emocionales. Inestabilidad, drama, quejas, frustración, todo eso se vuelve rutina. Pero hay una salida. Y comienza con una elección: dejar de reaccionar y empezar a responder con conciencia. Hill explicaba que la mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Si no le das instrucciones claras, ella obedecerá al miedo. Si no decides a qué pensamientos dar poder, otros lo harán por ti. La publicidad, las noticias, las redes sociales, los comentarios de extraños, todos esos estímulos compiten por colonizar tu atención, y cada uno que permites sin filtro entra y rediseña tus emociones. Por eso, entrenarte para no molestarte no es un capricho espiritual, es una estrategia de supervivencia en un mundo saturado de ruido. Ahora, imagina el impacto acumulado de un solo hábito mental: elegir no tomarte nada como algo personal. Al principio parecerá imposible. Te sentirás insensible hasta extraño, pero poco a poco, esa nueva reacción, o mejor dicho, esa no reacción, se convertirá en una nueva identidad. Serás el que observa, no el que se deja arrastrar, el que guía, no el que reacciona. Y desde ese lugar podrás construir relaciones más sanas, decisiones más inteligentes y días más livianos. Hill solía decir que todo gran logro empieza con una visión interna clara, y esa visión solo es posible cuando el ruido se silencia. No se puede construir una catedral emocional sobre gritos de inseguridad. Por eso, antes de intentar cambiar el mundo a tu alrededor, cambia la forma en que tu mente responde al mundo. Si algo no te gusta, trabaja en ti. Si alguien te molesta, fortalece tu serenidad. No porque el otro tenga razón, sino porque tú decides no darle poder sobre tu estado mental. Y aquí surge una gran verdad: lo que no te molesta, no te controla. Cuanto más invulnerable te vuelves al juicio ajeno, más libre caminas por la vida. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ya no llevas sus cadenas internas. Porque entendiste, como enseñaba Hill, que el dominio propio es la llave maestra de todas las demás conquistas. Detrás de cada molestia hay una herida que aún no cicatrizó, y detrás de cada reacción exagerada hay una historia no contada. Napoleon Hill no era psicólogo, pero entendía profundamente la anatomía del alma humana. Él sabía que el enojo no es más que una máscara para el miedo, y que la irritación constante es señal de una mente desconectada de su propósito. Cuando una persona está centrada en su misión, las distracciones no la sacuden, porque ya no vive para reaccionar, vive para avanzar. Cuando entrenas tu mente para no molestarse, lo que en realidad estás haciendo es reconectar con tu propósito, con la parte de ti que no necesita defenderse porque sabe quién es. La mayoría de las personas reacciona porque se siente atacada. Pero cuando tu identidad no depende de factores externos, los ataques pierden fuerza. Te das cuenta de que la crítica solo hiere al ego, no al alma. Y tu alma, cuando está en paz, es indomable. Hill decía que los pensamientos negativos, si no se controlan, se convierten en hábitos destructivos, y que el precio de no dominar la mente es vivir dominado por ella. Por eso, cada vez que eliges no enojarte, no tomarlo personal, no reaccionar, estás debilitando ese hábito tóxico. Estás diciendo, aquí mando yo. Estás retomando el timón que habías entregado inconscientemente a otros, y en ese acto silencioso, te conviertes en dueño de ti mismo. La verdadera evolución no se mide por cuántos libros has leído, sino por cuántas veces elegiste la paz en vez del conflicto.
¿Por cuántas veces respiraste hondo en lugar de explotar? ¿Por cuántas veces dijiste, no vale la pena, y seguiste adelante sin cargar esa piedra? Porque cada vez que sueltas un rencor, un juicio o una molestia, te haces más ligero, y cuanto más ligero eres, más alto puedes volar. Así, poco a poco, tu vida se convierte en un espacio sagrado, un espacio donde no todo entra, donde no todo merece respuesta, donde tú eliges cada día a qué dar tu energía, y eso, según Hill, es la verdadera riqueza, porque no hay fortuna más grande que una mente en calma. En un mundo donde todos gritan, la calma se vuelve revolucionaria. En una época donde se valora lo inmediato, la reacción rápida y la indignación constante, elegir el silencio interno es un acto de poder. Napoleon Hill enseñaba que la mente bien dirigida puede transformar no solo tu destino, sino tu esencia. Porque lo que tú piensas en secreto se manifiesta en tu carácter, y lo que toleras emocionalmente se refleja en tu entorno. Por eso, el entrenamiento para no molestarte es, en esencia, un entrenamiento para conquistar el mundo, comenzando por ti mismo. El verdadero éxito, decía Hill, no es solo lograr metas externas, sino aprender a mantener la serenidad mientras las alcanzas. Porque ¿de qué sirve tener riqueza si cualquier palabra te desestabiliza? ¿De qué sirve tener poder si necesitas que todos te aprueben? ¿De qué sirve ser respetado si no puedes dormir en paz? La victoria más profunda es la que ocurre en tu interior, cuando nada ni nadie puede arruinar tu día, porque tu mente ya no obedece a esas fuerzas. Entrenarte para no molestarte no es convertirte en piedra, es convertirte en agua, flexible pero firme, sereno pero decidido, capaz de rodear cualquier obstáculo sin perder su rumbo. Porque cuando eliges no reaccionar, no estás siendo débil, estás siendo sabio, estás eligiendo tu energía, estás cuidando tu frecuencia, estás protegiendo tu legado emocional. Y ese legado no será medido por cuántos enemigos respondiste, sino por cuántas batallas evitaste, no por cuántas veces gritaste más fuerte, sino por cuántas veces sonreíste en silencio. Porque entrenarte para no molestarte es una forma de amar, de amarte, de amar tu paz, tu camino, tu evolución. Y al hacerlo, das permiso a otros para que también elijan la calma. Lo que vendrá después será el verdadero cierre. Pero antes de finalizar esta travesía narrativa, respira. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo. Porque, como diría Hill, todo cambio visible comienza con una decisión invisible. Y tú ya la tomaste. Cuando la mente se aquieta, el alma finalmente puede hablar. A lo largo de esta travesía, descubriste que el verdadero enemigo no está afuera, ni lleva un nombre ajeno. Está dentro. Es esa voz interna que reacciona sin pensar, que se ofende sin razones, que convierte cualquier sombra en tormenta. Pero ahora, algo cambió. Porque has comprendido que no estás aquí para ser víctima de tu historia, sino autor de tu destino. Y ese destino comienza cuando decides, de una vez por todas, que tu paz no está en venta. Cada molestia evitada, cada reacción contenida, cada pensamiento domado, es un ladrillo en la construcción de una nueva identidad. Una identidad basada no en lo que los demás ven, sino en lo que tú eliges sentir. Napoleon Hill no nos enseñó a ser perfectos, nos enseñó a ser dueños. Dueños de nuestros impulsos, de nuestras decisiones, de nuestro estado mental. Porque quien domina su mente no necesita dominar a nadie más. Y quien no se deja arrastrar por lo externo, se vuelve inquebrantable por dentro. Tal vez el mundo no cambie a tu favor, tal vez los otros sigan gritando, criticando, provocando, pero tú ya no eres el mismo. Ya no reaccionas como antes, porque ya no necesitas la aprobación de quienes no conocen tu camino. Aprendiste que el verdadero poder no está en gritar más fuerte, sino en no tener que hacerlo. No está en tener la razón, sino en conservar la paz. Y cuando eliges eso, todo tu entorno cambia. No porque lo fuerces, sino porque lo contagias con tu nueva frecuencia. Ahora, detente un segundo.
Mira hacia adentro. Pregúntate con honestidad, ¿cuánto de lo que me molesta, en realidad, es mío? ¿Y cuánto es solo una proyección, una herida no sanada, un reflejo de lo que aún no he transformado? Si puedes sostener esa pregunta sin huir, ya diste el primer paso hacia tu libertad. Porque al final lo que más nos incomoda es aquello que más nos invita a evolucionar. Y quien se atreve a mirarlo de frente se convierte, como decía Gil, en aliado del poder más grande que existe, la mente bien entrenada. Si esta reflexión tocó algo en ti, no lo dejes pasar. No guardes esta transformación solo para ti. Comparte este mensaje, deja tu huella en los comentarios y únete a esta comunidad de mentes despiertas que están aprendiendo a vivir con propósito. Suscríbete, no solo al canal, sino a esta nueva versión de ti mismo que están haciendo, porque a veces basta una sola decisión para cambiar todos los silencios y convertir la incomodidad en claridad.